Iba a cumplir 12 años. A mí me reclutaron el 13 de mayo del 2010. En ese tiempo tenía 11 y el 8 de junio de ese año cumplía 12. Yo estaba en mi casa cuando llegó la guerrilla. Me acuerdo la fecha que fue un 13 de mayo. Llegaron, primero hablaron con mi mamá, normal como cuando ellos llegaban. Entonces después le dijeron a mi mamá que ellos venían a llevarme. Ellos lo que hicieron fue cogerme de la mano y me cogieron duro y me jalaban por de ellos y mi mamá me jalaba por de ella. Y pues yo no me quería ir, yo me puse a llorar, entonces un comandante le dijo a mi mamá que me dejara ir con ellos. Mi mamá dijo no, porque es mi hija y yo no la voy a dejar ir. Entonces el otro le dijo a mi mamá, ¿sabe qué, Cucha? Mejor pongas a parir más chinos para la guerra. Ha habido reclutamiento de niños soldados en más de 80 países del mundo, en conflictos en Asia, en África y en el caso de América Latina fundamentalmente en Colombia. Se calcula que en los últimos años más de 300.000 niños han estado en filas de diferentes ejércitos privados o incluso estatales en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, en la guerra entre Irán e Irak, adelante de los soldados iban los niños cantando y explotando las minas antipersona. Los niños habían sido convencidos de que si morían de esa forma iban directo al cielo. Y entonces eso le permitía al ejército de Irak o de Irán avanzar en la frontera frente a los campos minados. Esa fue una utilización, por ejemplo, muy sistemática en esa guerra. La guerrilla iba mucho a la finca donde nosotros vivíamos. Empezaron a llegar allá, iba un comandante que se llamaba Martín Sombra y otros guerrilleros que andaban con él. En esos días ellos empezaron a llegar a la finca, convidaban a mis hermanas pues ellas no. Entonces un día me dijo Martín Sombra, usted cuando se quiere ir para la guerrilla me avisa. Yo le dije, no, yo no me quiero ir por allá nunca. Dijo, es que ya tiene cuerpo, ¿cuántos años tiene usted? Yo le dije, yo tengo 10 años. Me dijo, cuando tenga 11 o 12 años, me dice, y yo vengo por usted. Entonces mi mamá sacó a mis dos hermanas que estaban más grandecitas, ella las sacó para Villavicencio, y yo me quedé con ella allá en el campo. A los días ya ellos empezaron a llegar más frecuente a la casa. Entonces yo ya había cumplido ya estaba intermedio de los 11, 12 años. Entonces él me decía, pero es que esta china sí está buena para que vaya para la guerrilla. Yo le decía, no, yo por allá no me voy. Y me decía, váyase que si usted se va para la guerrilla, su papá, su mamá y todos les va a cambiar la vida. Mire que su mamá puede tener más posibilidades de estar económicamente mejor. Entonces yo le dije, ¿verdad? ¿Eso es verdad? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿a cambio de qué? Me dijo, a cambio de que usted se va para allá con nosotros. Yo tenía 8 años y cuando a mí me reclutaron, yo estaba en la escuela, cuando ellos llegaron. Y nos dijeron como a 8 compañeros y me dijeron, vámonos. La profe no dijo nada porque como era el propio comandante, 4 mujeres y 4 hombres nos llevaron. Y los comandantes dijeron, no, no nos lo llevamos, ¿lo matamos o nos lo llevamos? Yo estaba jugando dominó en una mesa con unos primos y llegaron una gente uniformada a llevarnos para la guerrilla. Yo estaba con Julie, Eri y Haider. Julie tenía 15, Eri 15, Haider 15 y yo 15. Nos encañonaron y dijeron que teníamos que irnos, que si no nos mataban ahí mismo. Eso fue en el 2000. Yo estaba en mi casa, ya tenía muchos problemas con la guerrilla, ya
porque quería que ingresara y ya me estaban amenazando de muerte, que me fuera, que si no me iba me mataban. Y tomé la decisión de ingresar. Tenía 16 años, 16, 15 años cuando ingresé. De esos ingresemos 3 que nos llevaron ese mismo día. Los muchachos tenían 15 y otro tenía 16 años. De todas maneras se fueron 2, pero justiciaron otro, porque no se quería ir. Había más niños parados allá, o unos ya con armamentos de verdad y otros con armamentos de tablita, en palitos dibujados. Y ya al otro día fue que nos explicaron de que ya estaba allá, que ya habíamos conocido algo que ustedes saben que no conocen, ¿sí? Ya estábamos adentro, por tal motivo que ya hacíamos parte del Frente 48 de la FARC, que es el que operaba en Putumayo. Cuando las FARC tomaron en una conferencia la decisión de pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, es decir, de comenzar a crear las bases de un ejército. Y esto significó que tenían que crecer rápidamente para llenar el objetivo de tener 60.000 hombres en armas. Tengo la convicción que el reclutamiento por parte de las FARC fue sistemático desde el año 1993 y fue responsabilidad de todos los frentes de las FARC. La FARC siempre ha tenido muy claro en sus planes estratégicos cuál es su objetivo final, es tomarse el poder. A través de la historia se fue convirtiendo también como en un sistema, ¿no? Un sistema completo donde pensaba en lo militar, pero también en lo político. Entonces crearon como 6 bloques, el bloque sur, el bloque central, el bloque norte, el bloque suroccidental, el bloque oriental y el bloque noroccidental, ¿cierto? Y más o menos eran 65 frentes. Entonces cuando ya llegamos al campamento del entrenamiento, ahí sí habíamos, conmigo éramos como 5 menores de edad que estábamos haciendo curso. Pues los muchachos que habían ahí estaban de 14, 15 años. Creo que la más joven era como mi persona, que iba a cumplir 12 años. Allá no se vale que porque usted es menor de edad, que porque usted es mujer, que porque usted es hombre, que porque usted esto no. Allá el tratamiento y el trato es normal para todos. Desde el primer momento en que uno llega le dicen, usted aquí vino, aquí vamos a criar mujeres para la guerra y hombres para el combate, así es que aquí no hay niñas. Aquí todo el mundo se trata por igual. Cuando a mí me entregaron el fusil me dijeron que ese fusil iba a ser mi familia y iba a ser prácticamente mi vida. Me decían que allá no importaba la edad. Aquí no importa la edad, aquí lo que importa es lo que usted dé. Siempre le dicen a uno es que esta vida no es para muchos, sino para machos. Usted puede ser mujer, pero acá se tiene que volver hombrecito. Bueno, nos ponían a avanzar de noche por debajo de unos alambres de púa, en brasiel y pantaleta. Nos ponían latas de puya de corozo que dicen también, para bajar bastante, para que no hicieran el cuerpo arriba. Y nos echaban unas hormigas que son grandes, que pican duro en el cuerpo. Y le amarraban culebra en los palos para que uno se pusiera en la línea y no se fuera a mover donde los ponían a pasar los obstáculos. Todos éramos menores de edad, 15, 14, 13, 12. El entrenamiento era una arma de palo, ¿sí? Un pedazo de palo así como un fusil. Ese era el fusil de entrenamiento. Y ya cuando se está preparado, ya usted le dan su uniforme, le dan con el fusil, los 4 probadores, las granadas, lo que le den. Pues cuando me dieron el fusil yo lo cargaba de medio lado, ¿sí? Porque no lo podía cargar así derecho porque me lo arrastraba. Habíamos harto, había muchos niños más, ya de otros lados. Había un guerrillero dándonos instrucciones, unos van a hacer explosivos, otros van a manejar tal arma, y entonces ahí cada uno cogía como su rumbo. Tenía 15 años, nos dieron curso de explosivos, curso de emboscada, de cómo atacar una patrulla y todo lo que se trata de la guerra.
Para la época, años 2012, finalizando mediados del 2013, había alrededor de 5.500 niños que para ese momento en el programa estaban siendo atendidos. De ellos, el 61% venían justamente de las FARC y así sucesivamente por la SAUCED, posteriormente el ELN, digamos, pero el mayor reclutador era evidente que era las FARC en ese momento. Que el 97% de estos chicos y chicas que presentaron su versión ante la UARIF, pues el 97% fueron víctimas de reclutamiento, casi un 40% fueron víctimas, y lo dijeron, ¿sí? De secuestro, ¿sí? Un 13% fueron víctimas de violencia sexual. Yo iba caminando y se me disparó el fusil, no sé cómo, y me pegué un tiro en el pie. Cuando yo llegué allá, el comandante lo único que expresa, ¿por qué será que la gente se pega los tiros en los pies y no en la cabeza? Me llevan para una casa para que me recuperara. Me dejan ahí y dejan a una persona que esté como pendiente de qué me hacía falta y cómo iba mi recuperación. Él es comandante, le dicen Boyaco. Esa persona aprovechó como ese que yo no me podía mover. Él comienza primero como a darme besos y yo le decía que no, yo no quería. Entonces después él comienza a tocarme. Yo no me podía mover, entonces yo con esta mano que era la que tenía, digamos así, entonces yo lo reempujaba. Entonces, como yo tenía el coso del suero acá, él me lo apretaba y a mí eso me dolía. Entonces, él al mirar que como que yo no me quería quedar quieta, él me apretó el cuello. Él me apretó el cuello como de quererme dejar sin respiración. Entonces, él ahí está conmigo y él aprovechó todo ese tiempo que yo estuve así y él todo ese tiempo abusó de mí. Y después de eso quedé en embarazo. Cuando yo estaba en embarazo, él me decía que mi hijo era de él, más no mío. Que cuando mi hijo fuera a nacer, o naciera y tuviera 45 días, ellos lo iban a llevar. Pasó así el tiempo, entonces a mí me tocaba hacer todo normal. Me tocaba hacer todo normal, así estuviera en embarazo, no. Yo anduve con mi equipo y mi fusil y todo. Creo que hasta que tuve 8 meses y medio, algo así. A los 3 meses y medio me di cuenta, a los 4 meses, que estaba embarazada. En ese momento yo decidí quedarme callada. Dije, no voy a decir nada, porque yo quiero tener mi hijo. ¿Cuál persona no quiere ser mamá? ¿Cuál mujer no quiere experimentar ser madre? Yo ya tenía 27 años. A los 6 meses ya se me empezó a mirar estómago, ya empecé al cuerpo a cambiarle a uno. Fue cuando me decidí y fui y hablé con el comandante. Pasa esto y esto y esto, estoy embarazada, no sé cuánto tiempo tenga. La verdad, quiero ser mamá, quiero experimentar el rol de ser madre, creo que me lo merezco. Soy una persona que llevo muchos años en la organización, he trabajado, he cumplido con lo que me ha tocado y quiero experimentar. Entonces él dijo, no sé cómo va a ser, pero se lo saca. Es una orden y no es más, y las órdenes son para cumplirlas. Hubieron 3 días que me hicieron tratamiento de citotest porque a mí no me daban dolores. Me aplicaban el pitocin, me aplicaron como 4 ampolletas de pitocin porque no me daban dolores. Lamentable el caso, mi bebé nació viva, duró 40 minutos viva, por debido al medicamento murió. Entonces no pude tener la dicha de ser mamá. Las otras muchachas también pasaron con la misma suerte que pasé yo. Pues usted quiere tener acá menos carga, todo eso, entonces yo le puedo dar beneficio. Y pues me dijo que yo le había gustado.
Yo le dije, pues, no sé, digamos que no he tenido una relación sexual con nadie. Entonces él me dijo, listo, lo espero en mi cambuche. Entonces yo fui, normal, y pues obviamente es un jefe, entonces si me llama tengo que ir, independientemente para lo que sea. Fue mi primera experiencia sexual. Y pues durante el proceso, o varias veces que ya ingresamos a tener relaciones sexuales, desperté como el deseo por los hombres. Cuando fui jefe de cuadrilla, entonces me mandaron a mi pueblo, ¿sí? En mi pueblo nadie sabía que era miliciano, solamente que se sorprendieron de que yo había llegado con una orientación sexual y que llegué a trabajar exclusivamente en el bar Las Peregranas, ¿sí? Que era cerquita a una base militar de la Marina. Mi misión era extraer información con los militares que pagan todos los 30 iban. Bueno, a mí el comandante cuando yo llegué de 15 me decía que tenía que acostarme con él. Ajá, yo no quería, pero él lo obligó a uno. Sí, el comandante que se llama Duber. Sí, él me obligó a estar con él sin yo querer. ¿Qué pasaba si se negaban? Me lo mataba. Porque ya leían que reglamento, ese que dicen, un reglamento que le lean a uno. Ahí dicen que si uno se deserta, que si uno roba, que si uno bota un tiro, que si uno se le sale un tiro, mata a un compañero, entonces eso va con su de guerra que matan a uno. Aquellos niños que han sido victimizados y que han sido expuestos a la violencia sexual son los que tienen mayores dificultades para recuperarse. Eso por una parte, pero también el caso que mencionaba de un niño que haya sido obligado, por ejemplo, o a cuidar a una persona que estaba secuestrada, o un niño que hubiera sido obligado, por ejemplo, a atentar contra la integridad física de otro de sus compañeritos. Ese tipo de situaciones genera en los niños, ¿sí?, unos sentimientos de culpa que, digamos, afectan considerablemente la salud mental de un niño. Yo estuve 3 años secuestrado. Yo tenía 15 años. Estuve en diferentes campamentos, en medio de la selva. Y como les decía anteriormente, puedo decir con plena seguridad que por lo menos el 90% de los guerrilleros que estaban con la misión de cuidarnos y eventualmente de asesinarnos eran niños de 12, 13, 11 años de edad. Incluso recuerdo muy bien que cuando estuvimos en esa travesía para ser liberados, que tuvimos que andar, digamos, recorrer diferentes caminos, en algún momento me llamó mucho la atención de que había niños de 8 años con su uniforme, con los comandantes guerrilleros. Desde el guerrillero más raso hasta el secretariado, pues sabían quiénes estaban en las filas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comandante de frente lleva un registro de nombres, de dónde vive la persona, cuántos años tiene. La información siempre viaja desde la guerrilla, que son las 12 personas básicas, hacia arriba, compañía, hacia el frente, la columna, hacia el bloque y pues el bloque al secretariado. El secretariado es el que debe tener la información de todo el país. Esa dirección, digamos, estaba encabezada por el secretariado de la FARC, pero esa dirección tenía un organismo por encima, que eran las conferencias guerrilleras. Y las conferencias guerrilleras participaban, digamos, todos los principales cabecillas de bloques y de frentes para tomar las decisiones y replantear, digamos, la parte política y la parte militar, ¿cierto? De esas direcciones, digamos, se crearon unas jefaturas. Por ejemplo, la jefatura de personal. El reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto, quede claro que que hacía parte de políticas, ¿sí?, de los altos mandos y que en consecuencia se buscarán responsables dentro de esta cúpula, ¿sí?, que tomó decisiones que se tradujeron en graves violaciones a los derechos de la infancia y de la adolescencia. Cuando yo subí al secretariado, yo tenía 14 años. A mí el mono me preguntó, ¿cuántos años tiene usted? Yo le dije, yo tengo 14 años. Me dijo, esta muchacha no hay que dejarla ver entre las cámaras, porque cuando nosotros subimos fue cuando ya estaba empezando lo del despeje.
Esta muchacha no hay que dejarla salir a la población ni sacarla a ningún lado. Por lo mismo y tanto tiene que permanecer es en el campamento hasta que cumpla los 15 años. Y ahí fue donde ordenaron a todos los frentes que la mayoría de menores de edad que tuvieran antes de los 15, que no los fueran a sacar, a dejarlos ver de la población civil, ni a sacarlos a ningún lado, porque pues para la organización era un problema. Entonces un día, en una entrevista que nosotros estuvimos con Timochenko y la otra cúpula del secretariado, yo les dije, ¿cómo van a decir ustedes que ustedes no han reclutado menores? Le dije, yo era menor de edad cuando a mí me reclutaron. Que lo diga Sombra, que fue el que me reclutó. El mono está muerto, pero hay guerrilleros que estuvieron cuando yo estuve en Del Mono que me miraron allá. Le dije, yo era menor de edad. Le dije, ¿por qué van a decirte que los abortos no se hacían en la guerrilla? Sí se hacían. Le dije, sí se hacían. ¿Por qué se hacían los abortos? Porque el secretariado daba la orden. Porque para ustedes era mejor hacer un aborto que dejar que una guerrillera tuviera un hijo. Esa soy yo, que estamos en un campamento. Ahí yo tenía 15 años. La foto es para la hoja de vida. ¿Qué te hace sentir ver esa foto cuando tenías 15 años? Ya estaba joven. Él decía, mira al frente, y yo miraba, pero yo no sabía que era por una foto para tenerla como de evidencia, porque esto es una evidencia que tienen ellos. ¿Todavía te da miedo de la guerrilla? ¿Tienes miedo de la guerrilla? Sí, todo el tiempo. Yo nunca, siempre sentí miedo y viendo cómo hacían cosas ahí que mataban los guerrilleros de uno mismo ahí, entonces uno nunca supera el miedo. Y hasta el día de hoy escucho un helicóptero o un avión y me da pánico. Mejor dicho, si yo puedo meterme debajo de la cama, me meto. No, o sea, es tanto el miedo de tantas cosas que estuvieron ahí encima que todavía, o sea, me da mucho pánico. Había momentos muy fuertes. Ver compañeros míos, estábamos en una avanzada una vez y cuando sonaron los puntos de la MG60 y los tiros de la MG60 a unos 50 metros de donde nosotros estábamos y era un camino, cuando trozaron a 3 compañeros al lado mío y por misericordia de Dios yo quedé con vida. Entonces la guerra es fuerte y te marca. Son niños que han perdido una de las etapas de su vida más importantes porque han tenido que asumir unos roles que no corresponden a su desarrollo ni cognitivo ni emocional. Todas estas situaciones tan adversas hacen que los niños empiecen a distorsionar la realidad. Es muy importante que se reconozca el hecho victimizante del reclutamiento para que puedan tener un derecho a la reparación integral, para que la verdad se conozca como parte justamente de ese proceso de reconciliación que tanto anhela este país. Uno siente una impotencia muy terrible porque uno dice, se supone que estamos en un proceso o están en un proceso de justicia, verdad y reparación y no repetición. ¿Por qué no cuentan la verdad? Da rabia, porque verdaderamente ingresaron niños menores de edad. Y eso nadie lo puede negar y ellos mismos tienen que ver eso, porque es que todos fuimos menores de edad, y más en los departamentos de Sucre y Bolívar. Y da impotencia de que no sean sinceros, porque sí hay reclutamiento de menores, sí los hay, y por órdenes de ellos. Ellos buscan cómo lavarse las manos, como dicen por ahí, cómo zafarse de responsabilidades en estos momentos, sabiendo que habemos muchos ahorita jóvenes, porque ya no somos niños, una gran mayoría, ahorita jóvenes que sí tuvimos la experiencia de andar con muchos de ellos, que uno puede verlos y uno puede decir, yo estuve con él. O sea, yo tenía tantos años cuando estuve con él. Y digamos que eso es como, bueno, valga la redundancia, zafarse de una responsabilidad que todo mundo sabemos que sí sucede, que sí pasa, que sí pasó, y que en estos momentos hay muchos de ellos que aún tienen contacto, digamos, con las disidencias de las FARC, que aún se están llevando a niños menores de edad. Por eso yo sí creo que las FARC tienen una enorme responsabilidad y no pueden escudarse bajo el argumento de que fueron decisiones personales
de algunos comandantes. Yo creo que las FARC tienen que asumir su responsabilidad como organización y pedirle perdón a los niños porque les destruyeron la vida. Nosotros hablábamos mucho de eso con algunos compañeros que hoy en día también salieron de allá y también fueron menores allá también. Y ellos me dicen, hay veces, vean, nosotros nunca jugamos con una muñeca, nosotros nunca jugamos con un carro. Los juguetes de nosotros fue un fusil, fue un palo, fue salir a comandear, fue salir a mirar la vida de otra manera. Nosotros nunca compartimos que un diciembre, porque los diciembres allá era un día normal como cualquiera, que nosotros nunca compartimos que un paseo con la familia. Nosotros salíamos, era todos a caminar,